El tema de la adoración es un tema vertebral, porque para eso fuimos nosotros creados. Dios nos creó para adorarle, amén. Dios nos creó para hacer adoración delante de su presencia. Así que quiero invitarle para que por favor hable con Dios en este momento y le dígale, Señor, gracias porque tu presencia está en este lugar. Gracias porque sé que vas a edificar, vas a exhortar y vas a consolar mi vida a través de tu palabra. En este momento, Señor, retiro de mi mente y de mi entorno todo distractor para que tu palabra pueda fluir como un torrente de agua abundante, que limpia, que santifica mi vida. Vengo en esta mañana a este lugar porque tengo necesidad de beber de ese manantial de vida, de beber, Señor, de esa agua y de esa fuente de vida para mi corazón, para mi mente, para mi espíritu. Oro para que cada persona aquí presente, oro para que cada amigo que nos está viendo, cada hermano que nos está viendo en este momento a través de esta transmisión, pueda recibir también una palabra certera, una palabra, Señor, contundente, y que podamos ser edificados en este tema tan relevante en nuestra fe cristiana, el tema de la adoración. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Bien, mis hermanos, quiero que estemos muy atentos porque voy a estar entregando unos planteamientos que nos van a ayudar a tomar una decisión con respecto a cómo estamos edificando en estos últimos tiempos nuestra vida de adoración. Hemos estado trabajando temáticas que apuntan a reedificar el altar, temáticas que apuntan a que nosotros le prestemos atención si estamos siendo verdaderos adoradores, hombres y mujeres de altar, o estamos siendo descuidados en eso. Y hoy quiero iniciar haciendo lectura, y quiero que por favor usted siga conmigo la lectura de la adoración que en estos momentos se está ejecutando en los cielos. ¿Cuántos sabían que en la eternidad a Dios se adora siempre? ¿Sí? En este momento hay adoración. En el pasado eterno, en el presente eterno y en el futuro eterno, lo que se da en los cielos es adoración. Y nosotros cuando vayamos al cielo, viviremos para adorar al Señor. Pero quiero que por favor preste atención a unos elementos que vemos allí, unos elementos importantes. Yo lo llamaría como una especie de gigaculto espiritual, ¿sí? Un gigaculto poderoso que se desarrolla allí alrededor del trono de Dios permanentemente. Apocalipsis capítulo 4, los versículos 1 al 11 dice: entonces mientras miraba, vi una puerta abierta en el cielo y la misma voz que había escuchado antes me habló con un toque de trompeta. La voz dijo: sube aquí y te mostraré lo que tiene que suceder después de esto. Y al instante yo estaba en el Espíritu y vi un trono en el cielo y a alguien sentado en él. Entonces, por favor entienda que lo próximo que se ve allí descrito en estos versículos es producto de una experiencia extática, llamémoslo así, que tuvo el apóstol Juan, donde él fue llevado en el Espíritu, ¿sí? Fue raptado. Y desde allí puede entonces observar en primera línea todo lo que se está dando allí con respecto a la adoración. Dice: el que estaba sentado en el trono brillaba como piedras preciosas. Imagínate eso, por favor. Como el jaspe y la cornalina. El brillo de una esmeralda rodeaba el trono como un arco iris. Lo rodeaban 24 tronos en los cuales estaban sentados 24 ancianos. Todos vestían de blanco y tenían una corona de oro sobre la cabeza. Del trono salían relámpagos y estruendo de truenos. Delante del trono había 7 antorchas con llamas encendidas. Esto es el Espíritu de Dios de 7 aspectos. Delante del trono también había un mar de vidrio brillante, reluciente como el cristal. En el centro y alrededor del trono había 4 seres vivientes, cada uno cubierto de ojos por delante y por detrás, los mismos seres que
tuvo la oportunidad de ver en visión el profeta Ezequiel. El primero de esos seres vivientes era semejante a un león, el segundo era como un buey, el tercero tenía cara humana y el cuarto era como un águila en vuelo. Cada uno de los seres vivientes tenía 6 alas y las alas estaban totalmente cubiertas de ojos por dentro y por fuera. O sea, las alas estaban saturadas de ojos. Día tras día y noche tras noche repiten continuamente: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que siempre fue, que es y que aún está por venir. Cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y gracias al que está sentado en el trono, el que vive por siempre y para siempre, los 24 ancianos se postran y adoran al que está sentado en el trono, el que vive por siempre y para siempre, y ponen sus coronas delante del trono diciendo: Tú eres digno, oh Señor nuestro Dios, de recibir gloria y honor y poder, pues tú creaste todas las cosas y existen porque tú las creaste según tu voluntad. ¿Te imaginas el cuadro literal que el apóstol Juan logró visualizar en primera plana allí delante del trono de Dios? ¿Te puedes imaginar cómo se sintió el apóstol Juan conmovido en su espíritu al ver la dinámica de adoración que se ejecuta delante del trono de Dios? Ahora bien, analicemos un poco cómo será nuestra adoración comparándola con la adoración celestial. ¿Será que se parece? Y a ese punto es el que quiero llevarte en esta mañana, a que volvamos a tener conciencia, mis hermanos, de empezar a reedificar nuestra adoración, de poder entregarle al Señor una adoración real, no cualquier clase de adoración, porque quiero unirme a las palabras de A.W. Tozer cuando dijo al respecto a la adoración: es la joya ausente en el evangelismo moderno. Si hay algo que está teniendo ausentismo y que está brillando por su ausencia en este tiempo moderno de la fe cristiana, es precisamente la verdadera adoración, la adoración real. Estamos viviendo tiempos donde podríamos decir que lo tenemos casi todo. Estos son tiempos donde hay demasiada comodidad, y gloria a Dios porque nos correspondió vivir este tiempo, porque haga un análisis de cómo era la vida, por ejemplo, en la época medieval, con respecto, por ejemplo, para ir al baño, con respecto, por ejemplo, para poderse enduchar, por ejemplo, para conservar algunos alimentos, bueno, muchas cosas, ¿sí? Y se va a dar cuenta que definitivamente es un privilegio poder vivir en estos tiempos. Tenemos comodidades impresionantes. El tema del transporte, ¿sí? El desplazarnos de un lugar a otro. Pero en este tiempo donde hay tantos, pero tantos avances, estamos sufriendo de un retraso impresionante. Estamos sufriendo de una pérdida impresionante que tiene que ver nada más ni nada menos que con el arte de la verdadera adoración. Necesitamos cultivar ese arte. Cuando hablamos de arte estamos hablando precisamente de algo que no se ciñe a ciertas reglas, sino que es algo que empieza, ¿sí?, a ser manifestado como producto de un don y de una gracia que Dios ha entregado al ser humano. Nosotros no adoramos porque sabemos adorar. Nosotros no adoramos a Dios porque tenemos la experiencia de hacerlo. Nosotros adoramos porque a Dios le plació colocar su espíritu en nosotros. Ningún ser humano que no posea al Espíritu Santo de Dios no puede adorar a Dios. Porque a Dios se le adora es en espíritu y en verdad. Sin el Espíritu de Dios, aunque alguien decida entonar una canción que hable de Dios, aunque alguien decida hablar cosas acerca de Dios, si no posee el Espíritu de Dios, eso no puede subir delante del trono del Señor. Porque la conexión
para tocar el corazón de Dios es el Espíritu de Dios, porque Él es el que conoce lo profundo de Dios. Entienda ahora por qué es tan relevante valorar la presencia y la persona del Espíritu Santo en nosotros. Ahora, iglesia, me atrevo a decir que precisamente la adoración real o la real adoración es la moneda perdida en la casa de la iglesia contemporánea. Creo que si hay una decisión que debemos tomar nosotros los creyentes de este tiempo, es hacer lo que hizo la mujer de esa parábola: revolcar toda la casa y mirar a ver dónde se encuentra esa moneda hasta que la encontremos. Quiero retar tu corazón para que empieces a revolcar tu propia casa hasta que logres encontrar esa moneda valiosa de la adoración, porque necesitamos recuperar esa facultad, ese privilegio que no es de todo mundo, pero que sí es exclusivo de la iglesia. Volverlo a recuperar, que volvamos a recuperar la facultad de adorar a Dios. ¿Sabía que la adoración está sujeta a grados de perfección y también a grados de intensidad? ¿Sí lo sabías? Mire, la adoración comienza desde el momento en que Dios envía el Espíritu Santo de su Hijo, el Espíritu de Cristo, a habitar en nosotros. Y desde ese momento es que por ese Espíritu que recibimos en nosotros podemos clamar: Abba, Padre. Y desde el momento en que podemos dirigirnos a Dios como Abba, como Padre, desde ese momento es que empezamos entonces a tener el privilegio de conectarnos en una real adoración. El asunto es que empezamos a recorrer la vida cristiana y lo que más fácil descuidamos es nuestra conexión con Dios, porque empezamos entonces a darle más valor a otras cosas. Ahora que tenemos a Dios, ahora que contamos con Dios, ahora que poseemos a Dios, entonces vamos a usar a Dios para nuestras necesidades. Y en el momento en que empezamos a tergiversar el diseño de nuestra relación con Dios, donde ya no existimos para Él, sino que Dios existe para nosotros, la adoración empieza a ser pervertida, al punto donde dejamos de ser adoradores y perdemos esa esencia. La idea es que nosotros podamos recuperar esa esencia de la real adoración, que podamos recuperar nuevamente esa facultad de hallar deleite, de extasiarnos en la presencia del Señor. Entonces, mis hermanos, lo que estoy tratando de decir es que la adoración definitivamente va de lo más sencillo a lo más complejo. Amén. De lo más sencillo a lo más complejo. No nos conformemos con lo sencillo de la adoración. Entremos a la profundidad de la adoración. Y por eso quiero mirar con usted, mi hermano, mi hermana, unos factores que se encuentran presentes en la real adoración. Y téngalos muy claros para que los confronte con su vida. Unos factores que deben estar presentes en toda real adoración. El primer factor que yo encuentro en este pasaje que leímos es que hay una confianza ilimitada en el ser de Dios. El verdadero adorador, cuando yo tengo la facultad de entregarle a Dios una real adoración, lo que le estoy entregando a Él es una confianza ilimitada de mi parte hacia el ser de Dios. Comienzo a confiar en Dios sin límites. ¿Entiende por qué es que Dios, después de 25 años de hacer esperar a Abraham, le entrega a su hijo, su sueño dorado, y luego le dice: devuélvamelo? Porque Dios quería que Abraham experimentara la potencialidad de una real adoración. Porque la verdadera adoración es la que nos faculta para tener esa conciencia de que lo más valioso, lo más importante en nuestra vida no es ni siquiera lo que Dios nos ha dado,
lo más valioso y lo más importante en nuestra vida debe ser Dios mismo. Amén. Debe ser Dios mismo. Y por eso es tan impactante lo que hace Abraham, porque le dice a Dios: te lo voy a devolver. ¿Cómo se lo dijo? No con palabras, sino con una acción diligente. Al siguiente día, muy temprano en la mañana, dice la palabra, salió con su hijo hacia el monte que Dios le mostraría. Al punto donde, si Dios mismo no interviene, él sacrifica a su hijo, porque él tenía una confianza ilimitada en el ser de Dios. Abraham había entendido que Dios es un Dios de pactos, y que si Dios le había dicho dentro de un pacto que le iba a dar un descendiente, y que a través de ese descendiente su descendencia sería como la arena del mar y como las estrellas del cielo, él sabía que ese Dios, aunque le quitara a su hijo, tenía el poder de devolvérselo. Eso lo dice Hebreos y lo dice Romanos. Él no se enfocó en el dolor que iba a sentir al perder a su hijo, sino que se enfocó en el poder y en la grandeza del ser de Dios. Y eso es lo que tenemos que rescatar cuando se trata de la adoración, mis hermanos. ¿Por qué nos están afectando tanto las noticias de estos días? ¿Por qué están acrecentándose los niveles de estrés y los niveles de angustia y de zozobra y de incertidumbre dentro del pueblo cristiano? Porque estamos, mis hermanos, fallando en experimentar una real adoración y sobre todo en entregarle a Dios una real adoración. Porque pensamos de alguna manera que Dios como que está pasivo, Dios como que no está presente, Dios como que se olvidó del planeta, Dios como que definitivamente no tiene interés en ayudar a la humanidad. Y estamos enfocados en un Dios donde nos sentimos con el derecho de reclamarle por qué no hace las cosas como pensamos que debería hacerlas. Y hemos perdido la facultad de ir delante de su presencia y deleitarnos en el ser de Él. Cuando nos deleitamos en el ser de Él, hermanos, las cosas que ocurren en nuestro entorno no nos afectan, no porque nos volvamos insensibles, sino porque tenemos una capacidad impresionante de creer que Dios, todo, absolutamente todo, termina obrándolo para su bien, termina obrándolo para su propósito. Porque hasta el mal Dios lo ha permitido para que sirva para el bien. Hasta el malo el Señor lo ha creado, dice la palabra, para su propósito. Yo quiero retarte, iglesia, para que empieces a reconstruir una real adoración. Es decir, para que empieces de una manera intencional a apartar más tiempo para ir y deleitarte en el ser de Dios. Y al deleitarte en las virtudes del ser de Dios, llenes tu alma y llenes tu mente, tu ser, de una convicción de que no existe nada ni nadie más grande que nuestro Dios. Absolutamente nada se puede comparar con su grandeza, con su poderío, con su señorío. Mis hermanos, cuando nosotros acrecentamos una confianza ilimitada en el Señor, es porque hemos aprendido a respetarle. Amén. Cuando uno confía en alguien, esa confianza también genera respeto. Pero escúchame bien, ese respeto es el que verdaderamente nos va a encauzar hacia una verdadera adoración, en este caso hacia Dios. Adorar es ser conscientes de quién verdaderamente es nuestro Dios. ¿Quién verdaderamente es nuestro Dios? Hoy día corremos el riesgo de adorar a un Dios más común a nuestro criterio o a nuestra necesidad. Y entonces ese criterio que estamos manejando acerca de cómo pensamos que es Dios o que debe ser Dios, y lo acomodamos a nuestras necesidades, está minimizando nuestra capacidad de temer a Dios. Y cuando hay poco temor de Dios en nuestro corazón, hay ausencia de real adoración.
Porque lo que nos hace adorar a Dios es ese temor reverente. Y el temor de Dios es el que nos capacita para realmente tener la conciencia de quién es Él. ¿Me está entendiendo, iglesia? Solo nuestro temor reverente a Dios nos brinda el camino correcto para conocerlo en verdad como Él es. Y una vez tengamos la confianza de quién verdaderamente es Dios, nuestra capacidad de confiar plenamente en Él es absoluta. Por eso la invitación del salmista es muy interesante cuando dice allí en el Salmo 34:3: engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. El salmista está invitando a los suyos, a los que él conoce, al pueblo. Les está diciendo: mire, dediquemos tiempo a enfocarnos en las maravillas, en las obras, en los portentos, en los milagros, en las cosas que Dios ha hecho. No nos olvidemos de que Dios merece nuestra exaltación. No nos enfoquemos tanto, hermanos, en las noticias. No nos enfoquemos tanto en lo negativo de este mundo. Enfoquémonos, hermanos, es en el Dios Todopoderoso. Yo tomé hace un tiempo la decisión de no dejarme afectar y no estar llenando tanto mi mente y mi espíritu con toda esa información negativa que se bombardea temprano en la mañana, al mediodía, en la noche y todas las horas de las comidas. Y antes de que se vaya a dormir le dan ahí un extra también para que se vaya bien estresado a dormir. Y hay mucho cristiano adicto a las noticias. Hay mucho cristiano que escuchar noticias para él es un rito muy importante. ¿Qué tal si el tiempo que dedica para ver noticias más bien lo aparta para ver a Dios, para contemplar su hermosura, su santidad, su gloria? Es más, Dios le puede informar, le puede revelar de una manera correcta el por qué está pasando lo que está pasando y cómo usted puede ayudar a la actual sociedad en medio de lo que está pasando. Hermanos, el diablo nos está robando el privilegio de poder adorar a Dios como Dios lo merece. Solo el Espíritu Santo es el que puede mostrarnos a Dios como realmente Él es. Y cuando tenemos esa claridad, entonces va a fluir de nosotros un río abundante de plena confianza en nuestro Dios. Ahora bien, hay otro elemento, otro factor que tiene que manifestarse en una real adoración, y es una admiración de la excelencia de Dios. Una admiración de la excelencia de Dios. ¿Sabe que el Dios de este tiempo no inspira mucho? El Dios que mostramos los cristianos en este tiempo no llama mucho la atención a otras clases de fe. ¿Sí? El Dios de este tiempo moderno no inspira mucha admiración. Parece que no asombra a muchos, porque es un Dios muy bien educado, es un Dios muy denominacional, ¿sí? A veces hasta somos capaces de decir que nuestra religión, que nuestra iglesia sí realmente es donde estamos en la verdad, ¿sí? Entonces queremos encasillar a Dios a una denominación. Hoy se habla mucho de un Dios parcero, ¿verdad? De un Dios familiar. Esperamos que nos cuide mientras viajamos o mientras dormimos. Y esa perspectiva, mis hermanos, nos está distrayendo de tener la capacidad de enfocarnos en la excelencia de lo que verdaderamente es Dios. Vivimos en una cultura donde cada vez se hace más difícil asombrar al ser humano. Ya nada le asombra. Aun cuando pasan cosas horrendas, ya de pronto hay un impacto en ese momento, pero seguimos igual. La capacidad de asombro se perdió. Y por eso es que podemos hablar de Dios y podemos decirle a la gente que Dios le ama y todo, y la gente sigue lo mismo. Es más, la moda de hoy en día es: voy a la iglesia, pero también después de que salga a la iglesia voy a otro lugar, ¿verdad? Y probablemente es un lugar que no honra a Dios. Leo la Biblia, pero después también leo el horóscopo. Creo en Dios, pero también creo, por ejemplo, en los signos del zodiaco.
Creo en la Biblia y creo en las promesas de Dios, pero también creo, por ejemplo, en las energías de los cuarzos y tantas cosas. Porque hemos perdido la capacidad de la real adoración. Porque la real adoración nos faculta para poder admirar la excelencia de Dios. Diga conmigo, Dios es excelente. Y cuando hablamos de excelencia, estamos hablando de perfección. Perfección. Mis hermanos, no nos olvidemos que al ser creados a imagen y semejanza de Dios, somos las únicas criaturas que poseemos el privilegio de tener comunión con nuestro Creador. Eso es un privilegio, pero parece ser que a veces se nos olvida, porque como hoy en día se le está haciendo creer al ser humano que nosotros venimos desde el mono, y los monos no pueden adorar a Dios porque son animales, y nos han hecho creer que nosotros somos animales, ¿sí? Entonces, como somos animales, pues entonces no tenemos esa facultad, porque es que los animales, Dios no creó a los animales a su imagen y semejanza. Dios creó fue al ser humano a su imagen y semejanza. Por eso usted no se compare con un animal. Usted es la criatura amada de Dios, cuyo propósito para el cual Dios lo creó es para que esté en comunión con Él, para que lo adore. Aprenda a admirar a Dios. Cuando aprendemos a admirar a Dios, esto nos va a llevar a un aumento de asombro y de deleite en su presencia. Mis hermanos, necesitamos volver a tener esa experiencia con la santidad de Dios. La santidad de Dios está relacionada en la Biblia con el terror de Dios. Cuando Juan estaba escuchando a los seres vivientes y a los 24 ancianos que alrededor del trono de Dios decían: santo, 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 en verdad lo que estaban invocando es: estamos frente a algo terrible. Usted no se da cuenta, por ejemplo, que en el Antiguo Testamento, cuando una persona, sin saberlo, había visto el ángel de Jehová, que no en todas las veces, pero sí en gran parte de las referencias donde aparece el ángel de Jehová, se está refiriendo a Cristo, a Dios mismo. Una vez tomaban conciencia de que tuvieron un encuentro con el ángel de Jehová, les caía pánico, terror, y decía: ahora voy a morir porque vi a Dios. En el caso, por ejemplo, de Manoah, el padre de Sansón, tomaron conciencia después de que se dieron cuenta que era el ángel de Jehová el que había venido, Dios mismo el que había venido a hablar con ellos y a darle la buena de que iban a tener un hijo y que iba a ser un nazareo y que iba a salvar al pueblo de Israel de los filisteos. La mujer tiene que tranquilizar al hombre y le dice: no te preocupes, porque si realmente Dios quisiera que muriéramos, pues no nos hubiera dicho lo que nos dijo. Pero había esa conciencia, porque entrar a la presencia de Dios es entrar a su santidad, y entrar a su santidad es entrar a un fuego, y eso se ha perdido hoy en día, porque como hay poca conciencia de santidad, hay poca conciencia de la presencia de Dios. Yo quiero que te aprendas en esta semana Isaías capítulo 8 versículo 13, y sobre todo te lo aprendas en esta traducción, Nueva Traducción Viviente. Ten por santo en tu vida al Señor de los ejércitos celestiales. Él es a quien debes temer. Él es quien te debería hacer temblar. Nos estamos acostumbrando a ver solamente a Dios como el pana, como el amigo, como el parcero, como el que va conmigo y chévere y bonito. Y bueno, listo, eso tiene su lugar, pero el problema es que eso es infancia espiritual. Y Dios no quiere que nos quedemos solamente en ese nivel de adoración. Ese es un nivel infante. El nivel profundo de adoración es donde tomamos conciencia realmente de quién es Dios, de su excelencia, de su santidad. Usted se imagina, el mismo Abraham ya era un amigo de Dios, pero cuando tuvo que interceder por Sodoma y por Gomorra,
Cada vez que le pedía a Dios algo, lo hacía con pánico, con miedo, porque de pronto, ¿qué iba a ocurrir? Dios se podría enojar. Pero ese es tener conciencia del ser de Dios, conciencia de la santidad de Dios. ¿Cuántas veces nos acercamos irreverentemente delante de Dios? ¿Cuántas veces, mis hermanos, lo que hacemos es rebajar a Dios simplemente como nuestro amigo, en el que puedo echarle el brazo encima y Él va conmigo? No olvidemos, mis hermanos, que Él es el creador y nosotros las criaturas, que Él es el Señor y nosotros somos sus siervos. Amén. Somos sus siervos. Cuidémonos porque le estamos perdiendo el respeto a Dios. A veces somos irrespetuosos. Y cuando empezamos a perderle el respeto a Dios, mis hermanos, empezamos a recorrer el camino hacia la falta de temor. Hacia la falta de temor de Dios. Y cuando no hay temor en nuestro corazón, mis hermanos, difícilmente le podremos conocer. Y hay un tercer factor implicado en la verdadera o real adoración, y es que se da un encanto y un asombro por la majestad de Dios. Un encanto y un asombro por la majestad de Dios. Yo quiero terminar con este tercer elemento o factor preguntándote: ¿puedes imaginar el asombro, el encanto de Moisés cuando Dios le permitió ver de manera controlada, llamémoslo así, su gloria? ¿Te puedes imaginar el asombro de este varón? Poder ver la espalda de Dios, donde Dios no tiene espalda, pero Dios, por amor a su siervo, le permite ver una teofanía de Él, porque Dios es espíritu. Eso quiere decir entonces que una verdadera adoración nos lleva a experimentar verdadera fascinación por la grandeza de nuestro Dios. ¿Hace cuánto, mis hermanos, que no hacemos un alto en todo nuestro ajetreo del diario vivir para tomar conciencia de la grandeza de nuestro Dios? ¿Será que nos toca vivir experiencias como las que le tocó vivir aquí a los pastores? ¿Como para tomar conciencia? Porque vivimos tan, pero tan enfocados en ese mecanismo diario de sobrevivir, de alcanzar cosas, de lograr sueños, de avanzar, pero hemos descuidado de una manera preocupante nuestra facultad de poder ver y contemplar la grandeza, la majestad de nuestro Dios. Mis hermanos, que no pase precisamente lo que le pasa a ese esposo. Voy a utilizar la figura del esposo porque también se da en la figura de la esposa, pero porque soy varón. Que no le pase como le pasa a ese esposo, que mientras estuvo con su esposa en la relación matrimonial, lo que hizo fue no valorar a su esposa, no consentirla, no honrarla, no servirla. Por el contrario, todo el tiempo se la pasaba era mirando sus errores y criticándola y juzgándola. Y día tras día en su relación lo único que hacía era herir su corazón. Y lo más probable es que tan distraído estaba este hombre que se le olvidó que lo que tenía a su lado era una ayuda idónea. Era una embajadora del cielo que Dios se la dio porque era la manifestación de la bondad de Dios para su vida. Y en lugar de enfocarse en valorarla, sentía era placer en llevarle la contraria. Sentía placer en hacerla sentir mal, en menospreciarla. Pero un día se cansó. Y no debería ser sorpresa, pero digamos que lo sorprendió. Y entonces le dice: hasta aquí llegué contigo, divorciémonos. Y comienza este hombre ahora sí como que a hacer un alto, entra en shock y dice: pero ¿qué pasó acá? Pero se sobreentiende que todo iba bien. Y empieza a sentir
Lo que debería haber sentido dentro de la relación, que es dolor por no valorar esa relación, ahora va a empezar a sentirlo cuando ya es demasiado tarde. ¿Sabe que a nosotros nos puede estar pasando lo mismo con Dios? Es peligroso cuando buscamos solamente sentir placer en nuestra relación con Dios. Y quizás sentimos placer en nuestra relación con Dios porque Él nos está sirviendo, porque Él nos escucha las oraciones, porque Él nos sirve, porque Él nos ayuda en los problemas que tenemos, porque Él nos sana las enfermedades, porque Él nos hace los milagritos. Y entonces, como nos sentimos bien, no importa a nosotros cómo le estemos tratando a Él. Por eso es que Dios, por amor a nosotros, tiene que de tiempo en tiempo dejarnos sentir dolor, porque ese dolor se va a convertir en el llamado de atención a valorar su presencia. Quiero decirte ya para terminar, mis hermanos, una cosa es el deseo y otra cosa es el añoro. Yo quiero decirte, no solamente desees estar con Dios, añora ser uno con Él, añora estar en comunión con Él. ¿Cuál es la diferencia entre el deseo y el añoro? El deseo genera un placer y ese placer te capacita para seguir esperando. En cambio, el añoro, escúchame bien, el añoro produce un dolor. Cuando uno añora algo, uno llega a un punto donde sufre. Hay un nivel de dolor porque no tiene eso. Eso es lo que hemos perdido, mis hermanos, con Dios. Hemos perdido la capacidad de sentir dolor por no valorar su presencia. Hemos perdido la capacidad de sentir tristeza porque definitivamente estamos siendo muy despreocupados, muy descuidados en valorar la presencia de Dios. Y antes de que sea demasiado tarde, recuerde que hay un destino que le esperan a muchos. Espero que a ninguno de los que estemos aquí. Y es un lugar donde habrá eternamente ausencia de la presencia de Dios. Y se llama infierno. Lo que quiere decir que entonces ese ser humano que estará allá por los siglos de los siglos experimentará dolor, ¿sí?, o añoro por la presencia de Dios por los siglos de los siglos. Entonces valoremos la presencia de Dios, mis hermanos. Sé que este no es un tema muy popular, pero hay que empezar a revisar cómo estamos tratando a Dios. No esperemos hasta que de pronto metamos la pata, discúlpenme la expresión. No esperemos hasta que la embarremos con Dios. Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios compasivo. Pero hay límites. Hay límites. El Señor espera que nosotros también valoremos su presencia. El Señor espera que nosotros también le demos la dignidad que Él merece. Por eso es que adorar a Dios, hermanos, es amarlo. Pero es amarlo con todo lo que nosotros somos, con todo nuestro ser. Esta semana Dios habló profundamente a través de esta prédica, experimentando la ausencia de mi esposa. Y fue muy bonito porque es entender esa diferencia. Uno se acostumbra a tener al cónyuge todo el tiempo, pero es bueno de vez en cuando tiene que hacer un viaje, cuando tiene que ir, valorar la presencia de ese cónyuge. No esperemos sentirnos lejos de Dios para valorar su presencia. Añorémoslo. Sintamos dolor y digamos: Señor, no puedo vivir sin tu presencia. Puede que no tenga nada más en esta vida, pero si te tengo a ti, no me hace falta nada. Si te tengo a ti, soy la persona más rica, soy la persona más bienaventurada en esta tierra, porque te tengo a ti. Y estoy seguro que así como ocurre en la pareja, cuando el esposo empieza a valorar a su esposa, hay una respuesta impresionante de afecto, de amor, de respeto hacia él. Lo mismo va a suceder de parte de Dios hacia nosotros. Cuando Él empiece a detectar que nosotros realmente estamos añorando, valorando, centrando su presencia en nuestra vida, Dios nos va a sorprender.
Y Él va a dar mucho más de lo que nosotros imaginamos. Y va a terminar supliendo mucho más de lo que nosotros pensamos. Y aún mientras descansemos, el Señor nos dará lo que necesitamos. Amén. La presencia de Dios ante todo. Yo quiero culminar diciéndote que en uno de los libros más vendidos de todos los tiempos, un hombre conocido como el viejo hermano Lorenzo, él fue un humilde cocinero que vivió entre 1605 y 1691. Este hombre, en esa época el promedio de vida era de 40 años, 45 años máximo, estamos hablando del año 1600. Logró vivir 86 años de vida. Ahí le voy a dar un secreto para si usted quiere vivir largos años en la vida, pero bien vividos. El secreto es que él aprendió cómo estar en la presencia de Dios cada día. Él hizo de la presencia de Dios su prioridad diaria. Él aprendió a cultivar la presencia íntima de Dios de manera completa. Él dijo en uno de sus apartes de su gran libro, La práctica de la presencia de Dios. Es un folleto, bienaventurado si lo encuentra, ya casi no se consigue. La práctica de la presencia de Dios se llama. Hermano Lorenzo es el autor. Él dijo: si lavo los platos, lo hago para la gloria de Dios, y si recojo una pajita del suelo, lo hago para la gloria de Dios. Estoy en comunión con Dios en todo momento. Mire que esto no es la gran revelación, sino como él vivía esa revelación. Hacía de la presencia de Dios lo más valioso de su existencia diaria. Quiero dejarte esa inquietud, mi hermano. Esto es lo que definiría, en palabras del apóstol Pablo, orad sin cesar. En otras palabras, la real adoración es la que involucra la totalidad de nuestro ser en una vida permanente de oración mental, donde todos los días, en todo tiempo, usted está hablando con Dios, conectándose con Él, disfrutando de su presencia. ¿Te estás vistiendo? Habla con Dios. ¿Estás comiendo? Habla con Dios. ¿Vas camino al trabajo? Habla con Dios. ¿Estás desempeñándote allá en tu labor, en tu trabajo, en tu negocio, en tu empresa? Involucra a Dios hablando con Él. ¿Estás con tu familia? Haz que tu familia también le hable a Dios. Dios tiene que estar todo el tiempo presente. Y cuando hay esa conciencia, mis hermanos, es donde vamos a empezar a disfrutar de una vida plena, de una vida gloriosa. Nos quejamos porque nos estamos enfermando, nos quejamos porque nos estamos angustiando, porque tenemos estrés, porque tenemos una cantidad de enfermedades, porque tenemos una cantidad de peligros y cosas, pero estamos descuidando la panacea, y es la presencia de Dios. No lo haga de manera religiosa. Pastor, yo oro 2 horas diarias. ¿Sabe que hay gente que ora 2 horas, pero consigo mismo, y no hablo nada con Dios? Porque es que ahí está el arte de la oración. Es comunicación. Y comunicación no es solamente que yo hablo, sino que también doy participación. Y así es como Dios se glorifica. Entonces, mis hermanos, aprendamos el arte de una real adoración, que consiste básicamente es en tener una comunión constante con nuestro Dios. Usted puede estar conectado con Dios las 24 horas del día. El salmista dijo: me acuesto pensando en ti y aún despierto pensando en ti. Esa conexión impresionante. Sí se puede. La pregunta es: ¿en qué más estamos ocupando nuestra mente? Ahí es donde va a radicar la diferencia. ¿Qué domina tu mente? ¿La presencia de Dios o la presencia de otros dioses? Cierra tus ojos, por favor. Gracias te damos. Tu bendita palabra, Señor, nos enseña el valor de una real adoración. Reconocemos que hemos sido descuidados. Hemos reducido la adoración
a un tiempo de 20 minutos, 30 minutos en un servicio dominical. Esa es tan solo una expresión de adoración. Pero nosotros no somos llamados ni siquiera a expresar adoración, somos llamados a vivir en una constante adoración. Esa es la real adoración, la que se caracteriza por una permanencia, por una constancia. Hoy hemos visto 3 factores que caracterizan una real adoración. Ayúdanos, oh Dios, a analizarlos y a incorporarlos en nuestra vida diaria. Danos la facultad, Señor, danos esa facultad de poder enfocarnos más en tu presencia. Todos aquí tenemos problemas, tenemos preocupaciones, tenemos retos, tenemos cosas pendientes por hacer, desafíos a tratar, todos. Pero también todos aquí tenemos la facultad de conectarnos y mantenernos conectados diariamente contigo. Lo que va a marcar la diferencia es la actitud del corazón. ¿Qué actitud vamos a asumir a partir de hoy cada uno frente a tu presencia? Vamos a darle el valor, vamos a añorar, vamos a sufrir con dolor la presencia de Dios, o simplemente vamos a servirnos de la presencia de Dios. Señor, encontramos una adoración celestial donde las coronas de los 24 ancianos eran quitadas de sus cabezas y se entregaban alrededor del trono de Dios. Eso significa que la verdadera adoración no se enfoca en nosotros, sino que se enfoca es en Dios. Él es el centro de nuestra adoración. Su presencia es lo único que verdaderamente importa. Y cuando nos enfocamos en su presencia, la maravilla de este enfoque es que allí hay plenitud de gozo. Hay delicias a tu diestra para siempre. El asunto es que tenemos invertido el diseño. Estamos usando tu presencia para lograr favores divinos. Y vivimos enfocados en nuestras coronas. Y a veces hasta queremos quitarle la corona a Dios para sumarla a la nuestra. Y eso es irreverencia. Eso es irrespeto. Eso es no conocer a Dios realmente. Y si hay algo delicado y peligroso, es acercarnos delante de un Dios que no conocemos. Porque como no le conocemos, cometemos errores, somos imprudentes y elevamos incienso que no es el santo. Elevamos un fuego extraño delante de su presencia. Yo quiero pedirte, por favor, que el espíritu de esta palabra que nos has entregado en este día cumpla un propósito, Señor, de confrontación en cada mente aquí presente. Quizá no es un mensaje muy llamativo, quizá no es un mensaje que se esperaba, Señor, pero he decidido, Señor, obedecer lo que has puesto en mi espíritu, compartir con tu iglesia. Y ayúdanos para, a través de lo que nos has hablado hoy, podamos tomar una decisión. ¿Qué camino vamos a recorrer? ¿El camino del deseo o el camino del añoro? Señor, hay una diferencia enorme entre cada uno. Por eso, danos tu sabiduría, porque solamente el camino del añoro nos llevará a valorar al Dios que realmente tú eres. Mi Dios eterno, gracias por la palabra entregada. Y creo, Señor, que va a cumplir un propósito muy especial en cada mente y en cada corazón aquí presente. En el nombre poderoso de Jesús, te damos muchas gracias, mi Señor. Amén y amén. Gracias por visitarnos y permanecer con nosotros hasta el final. Esperamos que el contenido de este video haya sido de tu agrado. Si quieres recibir más, suscríbete por favor a nuestro canal. Y si quieres seguir disfrutando de más videos como este, quédate con nosotros. Este es nuestro más reciente video. Dios te bendiga.